Bueno, buenas tardes a todos. Iniciamos entonces la tercera sesión de conferencias virtuales por este Zoom. Hoy nos toca, así como está compartido, desarrollar la segunda parte, el segundo método de la determinación del producto, en este caso por el método de la renta. Habíamos visto en la sesión anterior la determinación del producto por el método del gasto, y habíamos descubierto lo que era el producto bruto, lo que era el producto neto, el producto bruto interno, el producto bruto nacional. Y todo esto, recuerden ustedes, nace de el diagrama circular de la renta, donde decíamos que el producto, en un esquema sencillo donde solo intervienen familias y empresas, se podía determinar por el método del gasto o por el método de la renta. Recuerden que el método del gasto estaba en la parte superior del diagrama, el método de la renta en la parte inferior, pero cualquiera de los dos métodos iba a determinar exactamente lo mismo. Entonces, ahora vamos a ver el segundo método, que es el método de la renta, y vamos a avanzar después con la segunda parte de esta conferencia, que es con las identidades, la igualdad entre las identidades de ahorro e inversión. Por lo pronto vamos a ver entonces ahora la retribución de los factores, lo que vamos a ver enseguida. El concepto tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Que se puede determinar por el método de la renta el producto nacional o el producto bruto nacional o el producto neto nacional, que representa la riqueza del país. Vamos a ver qué son las rentas y qué tiene que ver con la retribución de los factores, y vamos a estudiar la renta, el método en tres momentos. En una economía cerrada sin sector público, en una economía cerrada con sector público, y por último, la renta nacional en una economía abierta. Y vamos a llegar al concepto final de renta nacional disponible. También nos vamos a detener a ver el ahorro y fundamentalmente la inversión, y después vamos a cruzar lo que es ahorro e inversión. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y si ustedes recuerdan el diagrama circular de la renta en la parte inferior, decíamos que si nosotros fuéramos capaces de medir todos los ingresos pagados por las empresas a los factores de la producción, y que representaban un costo para la empresa, porque recuerden ustedes que las empresas necesitaban de factores para producir: capital, tierra y trabajo, y que por ese uso de los factores la empresa retribuía en forma de rentas, ¿sí? Entonces vemos en este primer cuadrito los servicios pagados por las empresas a los factores de producción van a ser sueldos y salarios, en el caso de los trabajadores que requieren las empresas, que forman parte de un factor de la producción, las rentas fundiarias o renta de la tierra, o más, como decíamos en la primera clase, más modernamente llamarlo a la tierra, convertirla en recursos naturales, digamos, integrando un conjunto más amplio que la sola tierra, que el solo suelo, digamos, donde hablábamos del agua, hablábamos del clima, hablábamos de la capacidad del suelo, o sea, hablamos de recursos naturales en un concepto más amplio de lo que es tierra, pero que de todas maneras las empresas que necesitan tierra tienen que pagar una renta, o sea, tienen que pagar una retribución por el uso de esa tierra, y aparece como un servicio que las empresas pagan al factor recurso natural. Luego tenemos la retribución al capital,
al capital que está puesto, digamos, al servicio de esa empresa, que puede ser dinero, pueden ser maquinaria, galpones, tierras propias, pueden ser los capitales en ganado o cualquier otro tipo de capital puesto al servicio de la producción. Eso tiene una retribución también de ese capital que está invertido y se la conoce como interés. Piensen ustedes que yo, por tener una finca, supongamos, de mi propiedad, y tenerla a disposición o al servicio productivo de mi empresa, estoy usando ese capital que lo podría, por ejemplo, alquilar a un tercero, ¿sí? Y tendría una retribución. Entonces, el hecho que lo use en mi propia empresa tiene que pagar también tiene que pagar más un dinero y se transforma en un costo. O si yo en vez de tener la finca lo pudiera convertir en dinero y ponerla en un banco, me estaría generando una renta, un interés. Con lo cual, el capital, todo lo que sea capital al servicio de la producción, tiene que tener una retribución. Esto lo van a ver con mayor profundidad en el curso de Economía Agraria, cuando vean cómo se retribuye al capital puesto al servicio de la empresa. Y se llama, yo le adelanto ahora, se llama costo de oportunidad del capital. Quiere decir que yo, por tenerlo al capital al servicio de mi producción y no en el banco, por ejemplo, tengo que pagar un costo de oportunidad y eso se conoce como interés al capital. Y otro de los factores más modernos, digamos, que se incorporó en los últimos tiempos, tiene que ver con los servicios intelectuales, digamos, puestos al servicio, valga la reiteración, de una empresa. Eso se retribuye a través de honorarios. En este caso, en el caso nuestro, vamos a ser ingenieros, honorarios profesionales, que también son servicios pagados. Todo eso constituye, entonces, la renta de los factores. Pero hay un factor más que, si bien es cierto, no es un factor productivo, sí constituye un elemento que de alguna manera también vuelve a la familia. Entonces, los beneficios que producen las empresas a los socios, dueños o propietarios de esa empresa, esos beneficios se transforman en ingresos también, que también vuelven en el flujo circular de la renta a las economías domésticas. Entonces los beneficios a los socios, a los propietarios, los vamos a considerar. Entonces, si sumamos los servicios pagados a los factores más los beneficios que reciben los socios propietarios de las empresas, vamos a poder tener la determinación del Producto Nacional por medio de la renta nacional. Entonces, la renta nacional va a estar constituida por el trabajo, la renta fundiaria, el interés al capital, los honorarios a los profesionales que intervienen, o la materia intelectual, más los beneficios de las empresas. Piensen ustedes ahora, traten de bajar a la tierra este concepto. Todo el dinero que se puede generar a través del pago de los factores y los beneficios de la empresa constituye el Producto Nacional. O constituye el Producto Nacional a través de este método que es el método de la renta. Bien, pero eso estamos trabajando en una economía cerrada y sin sector público. O sea, estamos en un esquema donde hay solo empresas y solo familias. Las empresas retribuyen a los factores que prestan las familias y las empresas reparten beneficios a sus propietarios que también vuelven a la familia. Toda esa masa de dinero que se llama renta
se equipara con lo que después las familias van a consumir por el método del gasto. Por eso decimos que determinar la riqueza por el método de la renta o determinar el producto por el método del gasto es una situación equivalente, tiene que dar exactamente lo mismo. Ahora, la renta, estos dineros, ¿sí?, que se generan en la economía, tienen dos destinos posibles. Uno, que vaya a las familias, ¿sí?, para producir el consumo, que ya esto vimos en la primera sesión, y el consumo de la familia que podía hacerse en bienes durables o bienes perecederos, ¿sí? Bienes durables, decíamos, cosas que duran más de un ejercicio, un televisor, una mesa, pintura de la casa, ¿sí? Son todos bienes durables. Y bienes perecederos son los que se agotan en un solo acto de consumo, o sea, un servicio de transporte, una comida, bueno, forma parte del destino de la renta y de la renta nacional. Pensemos en el agregado. Y lo que no se consume, porque posiblemente las familias no consuman todo el bienes durables y perecederos, si no lo consumen, lo ahorran, ¿sí? Entonces, el destino de la renta es, ¿va al consumo o va al ahorro? O las dos cosas, obviamente, ¿sí? Ahora bien, ese ahorro puede estar producido por las familias, las economías domésticas, y se denomina con la letra S, ¿sí? El ahorro es S, y ED significa economías domésticas, pero las empresas también pueden producir ahorro, porque no necesariamente las empresas van a distribuir el 100% de los beneficios a sus dueños o a sus socios. A veces las empresas dejan reservas de dinero, no a veces, casi siempre, que se llaman, que es el ahorro de la empresa, que se conoce como beneficio no distribuido, BND, como ustedes ven ahí en la terminología. Entonces, hacemos un repaso rápido de toda la renta nacional que genera un proceso económico en una economía cerrada y sin sector público, donde solo existen empresas y familias. Todo ese dinero, esa masa de dinero que genera la relación económica entre estos dos actores económicos, va al consumo, ¿sí? Distintos tipos de consumo, y si no se consume van al ahorro. Entendiendo además que el ahorro no solo lo pueden producir las familias, ¿sí?, sino que también las empresas. Muchos de esos ahorros, ya vamos a ver qué hace la gente con ahorros, pero teóricamente, en una economía normal, irían a parar a un banco, ¿sí? Y el banco los tiene disponibles para, fundamentalmente, prestarlos, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a eso enseguida, un poquito más tarde. Mientras tanto, el ahorro, así como la inversión, veíamos que podía ser inversión bruta o inversión neta, el ahorro también puede ser un ahorro bruto o un ahorro neto. El ahorro bruto va a estar dado por la suma bruta, ¿sí?, del ahorro de las economías domésticas más los beneficios no distribuidos de la empresa. Pero recuerden ustedes que no todo el ahorro, como en la inversión, digamos, se contabiliza como inversión neta, porque hay mucho de eso, de esa inversión que va a cubrir espacios de mantenimiento de capital, ¿sí? Y eso, ¿se acuerdan que hablábamos de la inversión, en el caso de la inversión, de la depreciación? Bueno, acá también. La inversión, el ahorro neto va a estar dado por el ahorro bruto menos aquellos dineros que destinamos del ahorro para mantener el acervo de capital. Para mantener el capital. Si nos vamos a una economía doméstica, digamos, quien ahorra para pintar la casa porque la tiene que mantener o arreglar un vidrio, un piso, techo,
no todo ese ahorro que se ha generado ha ido para el ahorro, sino que ha habido una parte de ese ahorro que se ha usado para mantener ese capital, en este caso una casa, y en las empresas también, así como en la inversión destinamos un dinero para mantener el capital, las empresas parte de su ahorro también pueden destinarlo para mantener su acervo o mantener el capital, digamos, en condiciones. Entonces, el ahorro neto va a estar dado por el ahorro bruto menos la depreciación. Ustedes pueden reemplazar, ¿sí? En todos los textos lo van a ver reemplazado, reemplazando el ahorro bruto por ahorro de la economía doméstica más beneficio no distribuido, te va a dar que el ahorro neto va a ser igual a el ahorro de las familias más el ahorro de las empresas menos la depreciación. Reanudamos entonces. Decíamos que entonces que el ahorro y el consumo en este esquema sencillo de economía cerrada y sin sector público iba a constituir lo que es la renta nacional. En este caso tomamos la renta nacional bruta, va a ser igual entonces al consumo más el ahorro bruto, que es igual, como decíamos que tiene que dar igual al método del gasto, al Producto Bruto Nacional, y por otro lado, podríamos verlo como renta nacional neta, que es igual al consumo más el ahorro neto, lo cual tendría que ser igual al Producto Neto Nacional. Pero acá estamos viéndolo solo en una economía cerrada y sin sector público. En una economía cerrada, pero cerrada quiere decir cerrada al resto del mundo, y con sector público, vamos a tener que, y vamos a trabajar sobre la renta nacional neta exclusivamente de ahora en adelante, vamos a tener que la renta nacional va a ser igual al consumo más el ahorro neto, más, y aparece el sector público con los impuestos. Esto quiere decir entonces que los ingresos de los ciudadanos en una economía cerrada, con sector público incluido, se van a usar para el consumo, ¿sí?, de las familias, o el ahorro de la familia o de las empresas. Pero además, parte de esos ingresos hay que pagar impuestos, ¿sí? Entonces, cuando aparece el sector público, quiere decir, en la práctica, pagaríamos primero consumiríamos, después pagaríamos los impuestos, y lo que nos quedan sería para el ahorro, ¿sí? Ahora, si incorporamos en economía abierta y completamos esta ecuación ya con todos los sectores, mejor dicho, todos los actores que intervienen en un proceso económico abierto, hay que sumar al resto del mundo. Y en el resto del mundo lo incorporamos a través de las transferencias. Pensemos que son dinero, acá estamos en el método de la renta. Entonces la renta nacional neta va a ser el consumo de familias, el ahorro que producen empresas y familias, más los impuestos que pagan los ciudadanos, más menos, ¿sí?, porque se debería restar, ¿sí?, las transferencias recibidas del resto del mundo, que si bien es cierto, al integrar la economía nuestra, no son nacionales, por eso se llama renta nacional. Pero ahora esto lo digo más o menos porque, en principio, este TR, que son las transferencias, va a depender del signo de la balanza de transferencias, ¿sí? Piensen ustedes que si ingresan más divisas, ¿sí?, de las que salen de Argentina por las transferencias, o sea, el intercambio de dinero entre las economías domésticas, va a quedar así como ustedes lo ven, porque va a haber un dinero neto que no corresponde a la renta nacional, pero que sin embargo está acá. Y si es al revés, y si funciona exactamente al revés, que nosotros saquemos más dinero del que ingresa, ¿sí?, quiere decir
que la balanza en ese caso, sacamos nosotros más dinero del que ingresa, la balanza va a ser positiva y esos ingresos sí van a corresponder a la renta nacional, pero se fueron del país. Se generaron acá y se fueron del país. Entonces, si hacemos un despeje, bueno, son las transferencias recibidas del resto del mundo, como decía, transferencias netas son recibidas y emitidas, o sea, son netas. Y si hacemos un despeje de esta ecuación, vamos a tener que la renta nacional disponible, o sea, lo que dispone el ciudadano argentino, el conjunto de ciudadanos argentinos, va a ser igual a las rentas que se generan dentro del país más las rentas por dinero que se producen de las transferencias netas. Esto puede tener signo positivo o negativo según la balanza de transferencia. Y lo que quede de este término va a ir primero al consumo, segundo al pago de impuestos y tercero al ahorro. ¿Sí? Pensando que la gente primero, el dinero le tiene que alcanzar para comer, teóricamente después para pagar sus impuestos y si quedará, ¿sí?, para el ahorro. Eso se conoce como renta nacional disponible. Y hasta acá hemos determinado el producto por el método de la renta. ¿Sí? Quiere decir que es muy sencillo, ¿sí? Es bastante más sencillo que determinar el producto por el método del gasto. Quiere decir que todas las rentas que producen la economía, en este caso incorporando las rentas, el intercambio de dinero que se produce entre las economías domésticas del mundo, forman parte de la balanza, forman parte del el producto nacional que es igual a la renta nacional. Y en este caso estamos viendo netas, ¿sí? Piensen ustedes y recuerden, estas transferencias pueden tener signo positivo o signo negativo según la balanza de transferencias, ¿sí? O sea, pueden incrementar nuestra renta nacional disponible, como ustedes lo ven acá, o pueden restar nuestra renta nacional disponible, haciendo que quede menos tanto para el consumo, como para la inversión, como para el pago de impuestos. Perdón, consumo, el ahorro o el pago de impuestos. Por eso cuando nosotros leemos la fuga de divisas en el país, no es una buena noticia, digamos, cuando se van las divisas, bueno, tenemos menos renta nacional disponible. A medida que ingresan divisas, aunque no sean nuestras, vamos a tener mayor renta nacional disponible, tanto para el consumo, para el ahorro, como para el pago de impuestos. Bien. Ahora vamos a analizar, entendiendo y habiendo determinado por el método del gasto en la clase pasada, ¿sí?, como por el método de la renta, ahora el producto nacional, vamos a ver un poquito el concepto de inversión, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la inversión con todo lo que estamos diciendo? Hablemos de inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión son aquellos capitales que se destinan aquellos dineros, ¿sí?, aquel capital en forma de dinero que se destina a el gasto en productos que se llaman bienes de capital, o sea, que se invierten en IK, acuérdense que decíamos, ¿no? La inversión en capital, la inversión en capital fijo, ¿qué es el capital fijo? Aquel que no se consume en un solo acto productivo y que sirve para producir otros bienes y no se agotan en un solo proceso productivo. Entonces yo decía, cuando yo compro un tractor, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una inversión, es una inversión durable, que le decíamos IK, ¿sí? Esa inversión me va a permitir producir otros bienes. Cuando yo compro un tractor nuevo o más grande o nuevo, lo voy a dedicar obviamente al proceso productivo, lo que voy a hacer es poner un capital nuevo o mejor, o un capital renovado al servicio de la producción. Quiere decir que ese capital a mí me
me va a ayudar a producir más y mejor. Pero no necesariamente la inversión, véanlo como tractor, véanlo la inversión también como la adquisición de una máquina de proceso. Por ejemplo, si yo tengo una plantación de soja y de repente invierto en hacer en comprar una máquina extrusora, ¿sí? Voy a estar agregándole valor a mi producción primaria de grano de soja y voy a estar produciendo aceite de soja por un lado y expeller de soja por el otro, que sirve para la alimentación de vacunos, ¿sí? Es la fuente de proteína fundamental que se usa en el país, al menos para la alimentación de ganados, no solo vacunos, sino también ovinos, porcinos y todo tipo de ganado. Y por otro lado voy a estar obteniendo aceite crudo de soja, que lo puedo vender o puedo integrar, seguir invirtiendo y transformar ese aceite crudo de soja en biodiesel, ¿sí? Y ese biodiesel lo puedo usar en mi misma finca y que sale bastante más barato que comprar el gasoil y puedo bajar los costos de mi finca. En definitiva, una inversión trae un aumento de la producción y una mejora de los ingresos, ¿sí? Entonces, pero no solo invierten las empresas, también invierte el Estado. El Estado también puede invertir en un ferrocarril, por ejemplo, o en arreglar el ferrocarril que tenemos destruido. Esa es una inversión productiva, porque va a permitir sacar toda la producción a menores costos y eso genera un beneficio y eso aumenta la riqueza. ¿Me entienden? O puede invertir en una ruta o puede invertir en un tendido eléctrico, que va a mejorar no solo las condiciones de vida de quienes la usen, sino también la capacidad del sistema productivo, ¿sí? ¿Por qué es importante la inversión? Es importante porque la única forma de agrandar esa torta que le decíamos Producto Bruto Interno, que se mide por el lado del gasto, se mide por el lado de la renta, como acabamos de ver, la única forma de agrandar esa torta es poniendo bienes de capital, o sea, activos fijos, como le decía recién, al servicio de la producción, para que se pueda producir más y mejor. Habilitar nuevos campos significa una inversión. Y eso va a contribuir al aumento del Producto Bruto Interno. Y el aumento del Producto Bruto Interno va a contribuir al aumento de la riqueza. Y cuando tomemos toda esa riqueza y la dividamos por el número de habitantes, va a mejorar nuestro Producto Bruto per cápita o por persona y vamos a mejorar nuestra posición actual del lugar 73 en el mundo sobre 190 economías, o sí, prácticamente 190 países reconocidos por la Naciones Unidas, o mejora un poco más. Va a mejorar nuestro ingreso promedio per cápita. Entonces, es importante la inversión porque es la única capaz de contribuir al aumento del Producto Nacional o Producto Bruto Interno. ¿Quiénes realizan la inversión? Y bueno, ya dije, la pueden, digamos, fundamentalmente las empresas, o sea, el sector privado, pero también la puede realizar el Estado. ¿Qué tiene que ver con el producto? Lo que acabo de decir. Hay a mayor inversión productiva, mayor producto, o sea, mayor riqueza. ¿Cuáles son los tipos de inversores? Bueno, acá viene un tema que por ahí es un poquito para conversarlo, ¿no? Hay inversores capitales, ¿sí? Que se invierten en recursos productivos, como acabamos de ver, que se llama, invierten en la economía real, y hay inversores que son especulativos. Y ese es uno de los males del país, que invierten en la bolsa. Bueno, la bolsa no sería medio especulativo, pero en definitiva va a las empresas, pero hay inversores que invierten en la bicicleta financiera, lo que conocemos comúnmente. Invierten, por ejemplo, veo un ejemplo, peor que ejemplo que este y más representativo no existe. El año pasado tenemos todavía, pero ya se están liquidando, lo que se conoce como LELIQs, ¿sí? LELIQs eran unas letras, ¿sí?
del Tesoro Nacional que se operaba a través de los bancos y solo a través de los bancos, para prestarle dinero al Estado, ¿sí? Entonces venían capitales de afuera en dólares, se transformaban en pesos en el mercado cambiario y esos pesos iban a los bancos para comprar LELIQs, que son letras del Tesoro. Las LELIQ, el gobierno estaba tan necesitado de financiamiento que las LELIQ llegaron a pagar hasta un 80% anual de rentabilidad. ¿Sabían? Porque tenían un cliente muy necesitado que se llamaba Estado. Entonces el Estado compraba, mejor dicho, recibía esos dineros, a cambio entregaba estas letras que se llaman LELIQs y pagaba mensualmente unos intereses enormes. Entonces, supongan ustedes, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Yo traigo, supongamos que el dólar vale 100 pesos, lo cual no es cierto, y espero que no sea tampoco, pero traigo un dólar de afuera, ¿sí? Compro 100 pesos. Lo invierto a través de un banco en LELIQs y al cabo de un año me llevo 180 pesos, vuelvo a comprar el dólar, ¿sí? Que supongamos que siga 100 pesos, y saco del país 100 pesos decía, saco del país un dólar con 80, que son los 180 pesos que me produjeron las LELIQs. Esa renta del 80% anual no existe en ningún lado del planeta, ¿sí? Eso somos capaces de producir la economía que estamos muy desequilibradas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos con esa bicicleta financiera, lo único que hicimos fue sacarle riqueza a los argentinos, transformarla en dólares y generar dólares para alguien que los trajo de afuera. Y alguien la tiene que pagar. ¿Y quién la paga? El Estado. ¿Y el Estado a través de qué lo paga? Y a través de altos intereses. ¿Y los altos intereses de dónde salen? Y salen del gasto público. En definitiva, hemos tenido un Estado que estuvo necesitando de financiamiento permanente por su déficit fiscal, ¿sí? Y estuvo pagando intereses y consumiendo la riqueza que generan los impuestos, ¿sí? Para el pago de intereses que después terminaron transformando en dólares y saliendo del país. Ahora, todo eso no tiene nada que ver con el aumento del producto. O sea, ese tipo de inversión especulativa que viene, que la pueden producir los argentinos, pero normalmente vienen de fondos de inversión extranjeros, lo único que produce es beneficio para los tenedores, o sea, para los extranjeros, pero al servicio de la producción no genera una hectárea más de tomate, ni fue a parar a una fábrica de cajones, ¿no? Esa plata no fue al servicio de la producción. Por eso decíamos entonces que la inversión productiva no tiene nada que ver con la inversión financiera. Entonces, ¿cuáles son los tipos de inversores? Bueno, estos son los tipos de inversores. A mí la inversión especulativa, financiera, no me interesa. A mí me interesa la inversión en la economía real. Esa inversión que viene para comprar una máquina, o para poner o producir una fábrica, o habilitar nuevos campos. O en todo caso va a la bolsa de comercio para comprar acciones y esas acciones las van a usar las empresas para invertir. ¿En qué van a invertir? En bienes y servicios, por lo tanto va a contribuir al PBI. Bueno, le hice un repaso rápido de los males que tuvimos el año pasado y que venimos teniendo, porque no son nuevas las LELIQ, vienen con otro nombre, vienen de hace unos 4 o 5 años. Lo que me interesa es entonces a mí es incrementar el acervo de capital de la economía, ¿sí? El ICA. Y que sabemos que ese capital se deprecia y que también ese capital debe ser mantenido. Esto lo vimos cuando vimos la inversión. Y ahí separamos lo que es la inversión bruta de lo que es la inversión neta, ¿sí? De toda esa inversión, una parte se destina a, por eso es menos de, como recién veíamos en el ahorro, se destina a mantener el acervo de capital de una economía. ¿Y cuál es la relación de la inversión con el ahorro? Bueno,
que el ahorro que generan el conjunto de la economía argentina es lo que le va a permitir a las empresas tomar un crédito para realizar inversiones. La empresa nunca tiene dinero, porque su dinero está puesto todo al servicio de la producción. Entonces ustedes van a ver grandes firmas que tienen enormes activos, ¿sí? Pero no tienen la plata guardada en el cajón, porque pensemos nosotros, no pensemos en una empresa tan grande en todo caso, pensemos en un ingenio azucarero de acá de Jujuy. Entonces, vende azúcar, ¿sí? Produce azúcar y vende azúcar, y esa plata que recauda de la venta de azúcar no la guarda, sino que permanentemente está comprando insumos, está reparando maquinaria, está habilitando nuevas tierras. Entonces, el flujo de caja de las empresas, nunca hay un flujo de caja importante en las empresas, siempre está puesto al servicio de la producción. Entonces, de repente ese ingenio quiere incorporar una nueva línea, o sea, un nuevo trapiche, o hacer mejoras en la descarga, o comprar, renovar 10 o 20 tractores porque ya está medio viejo y quiere cambiarlo, recurre a un banco, toma el crédito y realiza la operación. El banco es el que tiene toda la plata de los argentinos a través del ahorro. Bien, entonces, habiendo tasas de interés razonables para una economía, cualquier empresa va a recurrir al banco para tomar un crédito para invertir. Entonces, si hay mucho ahorro, va a haber, y a buen precio, o sea, buena tasa, y ya vamos a ver cuándo es buena o cuándo es mala la tasa, va a haber mayor inversión. Si hay poco ahorro o hay una tasa muy elevada por el costo de ese dinero que tienen que pedir prestado a las empresas, no va a haber inversión o va a disminuir la inversión. Fíjense ustedes que hablando de la inversión, acá tienen ustedes la inversión medida en porcentaje del PBI, ¿sí? O sea, la inversión siempre la vamos a referir a la riqueza que genera el país, ¿sí? Así como decíamos nosotros que el gasto se mide a través también de un porcentaje del PBI, la inversión bruta también se mide a través de un porcentaje del PBI. Dice, ¿qué cantidad de inversión hubo en la economía con respecto al tamaño de la economía que está dado por el Producto Bruto Interno? Entonces, fíjense ustedes que cómo ha ido cambiando, tenemos acá una serie desde 1855 al 2015, ustedes verán que la inversión ha ido subiendo, ha habido picos de inversión sobre todo en la parte inicial del siglo pasado, ¿sí? Alrededor de los 1900, y esto era porque en la economía no había nada. No había nada, estaba todo por hacerse. Hemos recibido 1 millón más o menos, un poco más de 1 millón de inmigrantes, y esos inmigrantes no habría que hacerle. Se hicieron su casa, compraron su mesa, su silla, su electrodoméstico, o todo lo que necesitaran en ese momento, y eso generó una gran inversión. Se hicieron los caminos, se hicieron los primeros puentes, ¿me entienden? Generó muchas inversiones. Yo no sé por qué se está tachando esta pantalla. Pero bien, a partir ya del inicio del siglo XX y hasta nuestros días, ustedes ven cómo la inversión ha ido bajando, ¿no? Aplanándose, digamos. Cuestión es que en este cuadrito de la derecha vemos que entre la mitad del siglo XIX a un tercio del siglo XX, el porcentaje promedio de todo eso ha sido un 36%, y a partir de 1930 y hasta la actualidad ese porcentaje se aplanó al 18% de promedio.
Eso significa que la inversión ha bajado mucho en términos de PBI, ¿sí? Y actualmente estamos, sí, alrededor del 20, 22, 21% del PBI, pero los países que más crecen están arriba del 30% de inversión bruta respecto del PBI. Profe, Sí, escucho. acá hay una pregunta. Bien. ¿Se la leo? Sí, lea, por favor. Profe, sería de ponerlo en plazo fijo para que sea disponible para las empresas, pero ahora la tasa de interés es muy baja, es del 22% anual aproximadamente. ¿Cómo haría el Estado para incentivar el ahorro? En la bolsa argentina las tasas tampoco son muy atractivas, menos con prácticamente la declaración de default que hay en Argentina. ¿Cómo se haría para incentivar a la inversión de bolsa o plazo fijo? Bueno, hoy es muy difícil, como está el dólar, ¿sí?, que crezcan los plazos fijos, ¿sí? O los ahorros, en distintas formas, pueden ser, no solo el plazo fijo, pero hoy tenemos un dólar que es un dólar problema, ¿sí? Y la gente está invirtiendo en dólares porque la sola devalorización de nuestra moneda hace que la gente vaya al dólar y no al plazo fijo. Piensen también que el plazo fijo hoy no, para cualquier economía, para cualquier inversor, no es muy atractivo, porque esa tasa que mencionaba el compañero, del 22, 23, 24% de retribución anual, se contrapone con una pérdida de valor de la moneda, o sea, con una inflación calculada en el 44%. Entonces, si yo dejé 100 pesos en el banco para que me produzca 144, perdón, 122, 125 pesos en un año, cuando saque esos 125 pesos, no voy a poder comprar lo que compraba mis 100 pesos originalmente, porque la inflación va más rápido que el plazo fijo. Entonces, hoy el ahorro en peso está muy comprometido, ¿sí? No va a haber ahorro en peso. Bueno, eso forma parte del manejo de la economía. Además, una tasa del 22-25%, a ver, en realidad están tomando al 22-25% y los bancos están prestando al 35% y al 40% de ese negocio de los bancos. Y esas tasas no son buenas para la empresa, para la rentabilidad de nadie. Nadie se endeuda, a no ser que tenga con la zona en el cuello, nadie se endeuda a esas tasas. Son tasas demasiado altas. Con lo cual, no vamos a conseguir mucho ahorro con ese sistema, ¿sí? No vamos a conseguir mucho ahorro con esos sistemas. ¿Qué otra pregunta hay? Yo Bueno, sí tengo una pregunta, que es ¿qué pasa con las pymes? ¿qué pasa con las pymes? Y las pymes, bueno, no quiero hablar de la coyuntura, porque la coyuntura, lo que pasa con las pymes hoy, la coyuntura es un desastre, está dado por esta situación de pandemia. Les aviso a todos lo siguiente. Me acaba de informar MIT que me quedan 10 minutos de sesión, que deben ser menos de 10 minutos, ahora estaremos alrededor de los 6 minutos, con lo cual se va a volver a cortar la comunicación dentro de 7 minutos, 6 minutos. Yo voy a tener que abrir una nueva sesión y todos vamos a tener que entrar de nuevo lo más rápidamente posible, porque si no se nos agotan los tiempos. Una sesión de esta dura 40 minutos, pero hasta que entran todos se nos agota un poco los tiempos, así que vamos a tratar de ingresar rápidamente, ¿sí? Vuelvo con el tema de las pymes. Bueno, las pymes, por el problema coyuntural lo podemos analizar en la coyuntura, ¿sí? Pero no en el esquema económico global que nosotros estudiamos, porque hoy está todo distorsionado por la coyuntura. Vamos a tener que, hoy las pymes están teniendo un financiamiento y va a haber un financiamiento
dado, y está empezando a haber un financiamiento barato, ¿sí? Del orden del 12 al 15% en algunas instituciones oficiales como el Consejo Federal de Inversiones, el CFI, que está hoy al 12,5%, pero todo producido con emisión monetaria, ¿sí? El gobierno está generando por fuera de la línea bancaria, ¿sí? En estas instituciones de fomento, un crédito a tasa buena, muy buena, que la va a ayudar a las empresas que estén en condiciones de ingresar a tomar un crédito que se hace a través de los bancos, ¿sí? Se hace a través de los bancos, pero no es dinero de los bancos, sino en este caso es dinero del Consejo Federal de Inversiones, que va a servir para muchas empresas. Hoy acabo de formular un proyecto para una empresa citrícola que está pidiendo un crédito para poder ampliar en 30 hectáreas de limones, quieren plantar, y bueno, acabo de mandar un proyecto al CFI para acceder a esa tasa de interés, que está muy buena, es una buena tasa para la inversión. Entonces, cuando aparecen estas oportunidades, aparecen las empresas pymes, estoy en este caso hablando de una empresa jujeña, que quieren ya el crédito. Bueno, no es, nunca es ya, pero lleva su tiempito, pero bueno, sirve como herramienta para que las empresas hagan la inversión. ¿Y qué es lo que todas las empresas teníamos que procurar? El gobierno tiene que procurar que todas las empresas inviertan para que se agrande el producto. Cuando se agrande el producto va a poder recaudar más impuestos y va a poder realizar o cubrir sus gastos que hoy no lo puede cubrir. Pero bueno, en este momento de coyuntura todo esto está distorsionado. El problema es que en este momento de coyuntura nosotros vamos a ser mucho más deficitarios de lo que ya éramos, ¿sí? No está fácil vislumbrar hacia dónde vamos en realidad. Me quedan 3 minutos 57 segundos de sesión. Así que voy a aprovechar para decir, todo lo que sea ahorro, ¿sí? Es bueno para la inversión. Pero ese ahorro, hay algunas condiciones para invertir. Una es que haya una tasa decente de interés como la que le acabo de comunicar, que realmente los anima a los inversores a tomar el crédito e invertirlo y ponerlo al servicio de la producción. Pero antes que esa está la confianza, ¿sí? Que la empresa o el inversor tenga en la situación del país y la perspectiva de que el país vaya para adelante. Digamos, dicho de otra forma, a ver, si me regalan la tasa al 1% en Venezuela, yo no voy a poner una fábrica en Venezuela, porque la perspectiva que tiene ese país, ese gobierno y ese sistema de ir para adelante no son buenas. O sea, lo primero son las perspectivas y la proyección económica que tenga el país. Lo segundo, y eso que me genere confianza, porque una inversión, por ejemplo, en la plantación cítrica, como les contaba recién, no se hace para dentro de un año. Una plantación cítrica va a durar 35 o 40 años. Entonces, yo tengo que tener confianza en el país donde voy a invertir, o en mi país, ¿sí? Porque si no, no voy a hacer una inversión de ese tipo. Y tiene que tener alguna perspectiva el país, entonces a eso me genera confianza. Y después, como segunda medida, tiene que haber ahorro para que haya crédito a una tasa razonablemente buena que a mí me permita hacer esa inversión. ¿Sí? Piensen en una inversión. Hay inversiones que son de corto plazo, pero hay inversiones que son de muy largo plazo. Piensen en una forestación. Piensen que tienen que esperar 10 años para tener un pino o tener un eucalipto. Piensen en una minera que viene a poner enormes cantidades de capitales para explotar una mina durante 20 o 30 años. Piensen en un tambo, piensen en la ganadería, donde vos compras el ciclo ganadero empieza a producir recién a partir del 4º año, o sea, te tenés que comer 4 años de inversión para empezar a tener alguna venta. Entonces, las inversiones de largo plazo requieren de confianza. La confianza en el rumbo económico, la confianza en el país y la tasa de interés con que yo vaya a tener el crédito. Después tenemos inversiones en cortísimo plazo que sí, bueno, los pools de siembra de soja siembran y en 6 meses están recuperando el capital y lo están reinvirtiendo en cultivos de invierno o en otras cosas,
porque son cultivos anuales de rápido resultado. Con lo cual, ellos pueden hacer una inversión rápida y resguardar su capital, pero las inversiones que son de capital fijo llevan otro proceso de análisis. Bueno, se está cerrando la sesión, así que nos encontramos en breves minutos. Por favor, sean rápidos. Gracias. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, en definitiva, estamos por debajo del 20% de la inversión bruta y deberíamos aspirar a llegar al 30% de inversión bruta para tener un buen crecimiento del PBI. Piensen ustedes que la inversión neta, ¿sí? La inversión neta, o mejor dicho, la amortización de capital SD de depreciación se lleva como casi 15 puntos del Producto Bruto. Con lo cual la inversión neta termina siendo actualmente de 5 o 6 puntos porcentuales, que de eso se tendría que transformar en crecimiento del PBI si todo funcionara bien. Pero es muy bajo. China tiene alrededor, antes de la pandemia tenía casi un 50, y hay años que superó el 50% de inversión bruta respecto del PBI. Bueno, y eso le da para ellos un resultado, un crecimiento del PBI de 8, 7, 8, 9 puntos anuales. O sea, toda esa inversión para crecer un 10% anual, que no es poco, y que aumenta la torta un 10% y es bastante. Pero en definitiva, tenemos una inversión hoy que no es compatible con el crecimiento. Y por último vamos a ver la medición del producto por el método del gasto y la renta, y vamos a internalizarlo en lo que es las ecuaciones ahorro-inversión. Y por qué decíamos, acá vamos a ver la relación entre el ahorro y la inversión, y vamos a ver qué tan difícil o qué tan fácil resulta invertir en una economía, en nuestra economía, ¿sí? Recordemos nosotros entonces que teníamos por el lado del gasto, ¿sí? Que el Producto Nacional acá vamos a ver en una economía cerrada, o sea, el primer ejemplo donde solo hay familias y empresas. Por el lado del gasto teníamos que el Producto Nacional era igual al consumo más la inversión neta, y por el método de la renta, el Producto Nacional era el consumo más el ahorro. Acá debería decir ahorro, si estamos diciendo Producto Nacional neto, debería decir ahorro neto, o sea que acá falta una N, ¿sí? Pero que la causa se corrige enseguida. Igualando estas dos ecuaciones y simplificando el consumo, me queda que la inversión neta va a ser igual o va a estar en función a la cantidad de ahorro neto que haya disponible. ¿Se entiende? Entonces acá vemos cuáles son las relaciones que teníamos, qué tenía que ver el ahorro con la inversión, porque era importante que generáramos ahorro de alguna forma, o una economía genere ahorro, ¿sí? Avanzando en una economía cerrada con sector público, o sea, incorporando ahora al Estado, decíamos que por el método del gasto, el Producto Nacional neto era consumo más inversión neta más gasto público, recuerden. Y recién acabamos de ver que por el lado de la renta, el Producto Neto Nacional era igual al consumo más el ahorro neto más los impuestos, ¿sí? Todavía no está el resto del mundo acá. Entonces, trabajamos esta ecuación, hacemos la igualdad, simplificamos y despejamos, y vamos a decir que, fíjense cómo quedan las ecuaciones. Por un lado, ¿sí? Puede pasar estas situaciones, ¿sí? Despejando el ahorro para un lado, ¿sí? Y pasando, simplificando el consumo y pasando el ingreso
para el otro término, nos queda que el ingreso neto, perdón, la inversión neta o el ahorro, ¿sí? El ahorro que genera una economía, el ahorro neto, va a tener que financiar el déficit fiscal, G menos T, ¿sí? Eso lo vimos en la clase anterior, y la inversión, ¿sí? O si el país no es deficitario, si la economía del país no es deficitaria en el sector público, puede pasar una buena situación que la inversión esté apalancada, o sea, esté sostenida tanto por el ahorro privado como por el ahorro público, que no es nuestro caso hoy. Nuestro caso hoy es el primer caso, ¿sí? Donde el ahorro financia el déficit público y compite con las empresas por la inversión. Pero ¿qué pasa? El Estado, y le di el ejemplo de la LELIC, el año pasado y el anteaño y tras anteaño, aunque no eran tasas tan altas, pero eran tasas enormes, de todas maneras, el año pasado llegó hasta el 80% y se mantuvo más o menos en el 50-55%. Cuando tiene un Estado que va a pagar 50, 55, hasta el 80% de intereses por el ahorro que está disponible en los bancos, y la inversión va a ser cero. Porque ¿quién va a tomar una tasa del 55 al 60%? Tenés que vender droga para tener una rentabilidad de esa. La rentabilidad de las empresas normales son del orden del 12 al 14, al 8, al 9, según la actividad por ciento. Vos no podés endeudarte con esas tasas. Yo recuerdo el año pasado que el descuento de cheque a 30 días, ¿sí? O sea, ¿qué es un descuento de cheque? Cuando a mí me pagan con un cheque, ¿sí? Una persona a veces te doy un cheque a 30 días, le vendo mercadería, le vendo trigo, le vendo harina o le vendo soja, me da un cheque a 30 días sobre el Banco de la Nación Argentina o cualquier banco, entonces yo me presento al banco al otro día y le digo, che, tengo un cheque tuyo, de tu banco, a 30 días descontámelo. Entonces el banco si el cliente del cheque es confiable y ellos ya tienen un análisis de cartera, te lo recibe el cheque y te descuenta, por el hecho de que vos no tengas que esperar los 30 días, te descuenta una tasa, ¿sí? Esa tasa de descuento del Banco de la Nación Argentina llegó a ser del 95% anual. El año pasado, cuando la LELIC estaban al 80%. Me decía el banco, bueno, la tasa de referencia es la que paga el Estado, el 80%. Entonces, a ver, yo te puedo descontar el cheque, pero con una tasa del 90%. Porque si no me compro una LELIC, ¿para qué me voy a arriesgar que el cheque que vos me estés dando no tenga fondo, yo tenga que demandarlo a que te emite el cheque? Me voy a la LELIC y le saco la plata al Estado. Y el Estado, como tiene la máquina de imprimir plata, que después genera inflación, le pagaba los intereses. Y entonces, ¿qué quedaba para la economía real? Pagar una tasa de descuento del 92% o 90% por un cheque, imposible. O sea, la destruía la economía real. ¿Sí? Menos tomar un crédito, porque imagínate que si el descuento de cheque estaba en 90, que es a 30 días, mira que yo le pedí un crédito a 5 años, el banco va a decir, bueno, listo, pagame el 5. Bueno, como estaban las financiaciones de las tarjetas de crédito con tasa de interés usureras, ¿sí? Que llegaban al 150, al 180% anual, y que el costo financiero total, con la pochoclera, con los intereses, el IVA, el interés sobre el IVA y toda la pochoclera que ellos te ponen, llegaba al 215, 220% anual para el pobre que no podía, que tenía que refinanciar su tarjeta de crédito. Eso pasa cuando el Estado compite por el recurso ahorro. La inversión desaparece. Entonces, fíjense, y ya vimos la inversión en los últimos años. ¿Quién invierte? Y aquel que tiene capacidad de endeudarse en el exterior, las grandes empresas que toman deuda en dólares, que lo toman al 2, al 3% anual, ¿sí? Y lo traen al país para poder invertir. Pero si yo, pyme, local,
No tengo ningún... Yo afuera no puedo ir porque no tengo ni pasaporte. Es más, si salgo me meten preso porque no me conoce nadie. O sea, no veo un banco del extranjero, no. Los bancos del extranjero le prestan a las empresas que cotizan en bolsa, a las empresas que incluso cotizan en el exterior. No me van a prestar a mí, por más bueno que yo sea acá. Yo tengo que caer en la banca local. Y si la banca local tengo el Estado que compite y que paga intereses usurero para conseguir dinero porque tiene un déficit enorme de caja y por mala administración y lo tiene que solucionar quitándole el dinero a los bancos no me lo pueden prestar a mí. Si me lo prestan a mí, me lo van a prestar a una tasa superior a la que pagan el Estado, que como les dije, promedió el 55% el año pasado y llegó a tocar pico de 80-85%. Lo mejor sería que el Estado sea superavitario, que gaste menos lo que recauda y que ponga su plata al servicio de la inversión, así como ven en la última ecuación. Tanto el ahorro privado, porque esto es todo ahorro privado, como el ahorro público, generan un apalancamiento de la inversión, entonces las tasas van a volver a ser tasas al no tener tanta demanda por la ley de la oferta y la demanda, las tasas van a bajar. Entonces van a ser razonables como fueron, y yo me acuerdo, hace mucho que no hay tasas del 12, tasas del 8, del 9, del 10, hasta últimamente viví un periodo de tasas del 15, el 16%, que son tasas lógicas para poder hacer una inversión. Entonces ahí tiene lo que genera el déficit fiscal. ¿Sí? Cero inversión y se ve en los últimos años en el país. Veamos. Ahora, el caso donde incorporamos el sector externo, cómo nos queda la historia. ¿Sí? En primer lugar, entonces, vamos a tener que, por el lado del gasto, el Producto Nacional era el consumo más la inversión neta, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones, más la renta de los residentes nacionales por su participación en la economía del extranjero y menos la renta de los residentes extranjeros por su participación en la economía nacional. Eso cuando hablamos de Producto Nacional. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de Producto Nacional, discriminábamos lo que era producido por los nacionales y lo que era producido por los extranjeros. Y por el método de la renta, el Producto Nacional, que lo acabamos de ver, neto, está constituido por el consumo, por el ahorro neto, por los impuestos y por las transferencias. ¿Ok? Igualando, simplificando y despejando, que es lo que veníamos haciendo recién con los otros, como veníamos trabajando con los casos, digamos, de economía cerrada, ¿sí? Vamos a tener esta ecuación y allí vamos a ver que si nosotros las transferencias las pasamos de este término al primer término, nos vamos a encontrar con que tenemos los elementos que a nosotros hemos estudiado en la clase anterior constituyen el saldo de la balanza por cuenta corriente. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el despeje? Bárbaro. Entonces, el ahorro neto nacional podría ser el siguiente. Si además despejamos T, que está acá en este término, y lo llevamos al otro término para aislar el ahorro neto, ya que el consumo se ha simplificado, ¿sí? Nos quedaría que el ahorro neto sería igual a la inversión neta más G menos T, déficit fiscal, más el saldo de la balanza por cuenta corriente, que en este caso está dando negativa.
acá dice más, pero esto tiene un signo menos, porque acá tenemos una balanza en rojo, ¿sí? Acá sería paréntesis menos. Entonces, quiere decir que el ahorro privado no solo tiene que financiar la inversión, que no la va a financiar nunca, sino que tiene que sostener el déficit fiscal y sostener el déficit comercial dado por el saldo de la balanza por cuenta corriente. ¿Se entiende? A ver, mi colaboradora, ¿se entiende? Sí, profe. Perfecto. Sí, no hay preguntas. Perfecto. Bien. Veamos entonces, cuando la pantalla me deje, esto ya habíamos visto, y estábamos en este primer caso, ¿sí? Esto quiere decir que el ahorro privado financia el desequilibrio externo y el déficit fiscal, como dije, compitiendo con la inversión. O sea que acá no va a alcanzar para todo, y hay cosas que hay que pagar sí o sí, como el déficit comercial y el déficit fiscal. O sea, que lo más desesperado por plata va a ser el Estado para poder recomponer sus cajas, poder cumplir con los compromisos externos y poder cubrir su gasto público, con lo cual para la inversión, ¿qué va a quedar? Nada, pues sí, seguro, el Estado va a salir a pagar más intereses del que yo voy a poder pagar como empresa. Y esta sería la peor situación que le puede pasar a una economía. O puede ser una situación intermedia, ¿no? Que el ahorro privado más el ahorro público financien a la inversión y al saldo negativo de la balanza por cuenta corriente. Pero ya por lo menos tengo un superávit fiscal que ayuda y el Estado no va a salir a competir tan vorazmente por el ahorro, ¿sí? Del sector privado o de las familias, de la economía doméstica, que son los que ahorran, y pueda tener tasas más accesibles, porque no hay tanta demanda de dinero de los bancos que está constituida por el ahorro. O puedo tener que tenga un saldo favorable de la balanza por cuenta corriente por el comercio exterior, como tenemos en este caso, y que tanto ese saldo favorable como el ahorro público, porque recauda más de lo que gasta, y el ahorro privado financien o apalanquen la inversión, que sería el mejor de los casos, ¿sí? O la mejor situación, y que ahí sí tendríamos condiciones crediticias a tasas competitivas para que el inversor se anime a aumentar su endeudamiento y lo ponga al servicio del crecimiento del Producto Bruto Interno. Bueno, ¿qué tenemos hoy nosotros? Estamos en una situación intermedia, pero muchas veces estuvimos en la peor situación, ¿sí? Diría que la mayoría de las veces. Hoy tenemos, si bien es cierto, no tenemos, como en la ecuación que ustedes están viendo en el centro de amarillo, ¿sí? Con el fondo amarillo, no tenemos un superávit fiscal, al contrario, ¿sí? Estamos con déficit fiscal, por lo cual esto tendría que ir para el término de la derecha. Sí tenemos un saldo favorable en el saldo de la balanza por cuenta corriente. Entonces la situación hoy sería intermedia, que el ahorro privado más el saldo positivo de la balanza de cuenta corriente están financiando a la inversión para el crecimiento y a su vez están financiando el déficit público, sería G menos T, que hoy es enorme, y más con esto de la pandemia. Con lo cual, olvídense de que va a haber tasas más bajas de las que ya hay, ¿sí?
a no ser que el Estado salga a tomar medidas de subsidio de tasa con emisión monetaria que va a desembocar en la inflación de todas maneras, pero que de todas maneras es un mal menor, ¿sí? Que toda la sociedad en su conjunto soporte inflación para que la economía pueda crecer un poco. ¿Me entienden? Como les digo, son estos programas que están saliendo para financiar inversiones a través del Consejo Federal de Inversiones. Es el único caso, ¿sí? Después anunciaron una línea de crédito al 25% del Banco Nación, que sería una tasa intermedia. No es que sea tan atractiva, pero pensando que el país va a tener inflación del 44-45%, que es la inflación proyectada, tomar un crédito al 25% no es malo, porque estás tomando a tasa negativa, no sé si me entienden, ¿sí? O sea que cuando vayan a devolver dentro de un año, el valor de lo que devuelven se va a ver depreciado un 44-45%, con lo cual no te va a doler tanto devolver el crédito. O sea que también es atractivo. El problema es que para entrar a un banco, ¿sí? Vos tenés que estar muy limpio de papeles. Los bancos son las empresas más conservadoras que hay en el planeta. No le prestan plata al que necesita, sino al que ya tiene. O sea, el concepto del banco, el criterio de calificación de cliente del banco es tan rígido que termina siendo una mentira. Termina siendo que le prestan a los que no necesitan. Porque el que necesita está endeudado, tiene una hipoteca previa por algún crédito que está pagando, o tiene algunos cheques rechazados porque se le ha roto la cadena de pago como pasó ahora, o tiene dificultades de venta, ¿sí? Porque o bien ha sido un año recesivo, como ha sido el año pasado, donde las ventas se han caído bastante, y este año ni hablar. Entonces el banco te mira como si fuera otro planeta. Te dice, pero vos has disminuido la venta el periodo pasado, vos tenés deudas fiscales porque debes los aportes patronales de noviembre, diciembre y enero. Y sí, si venimos en una economía de crisis, donde tenemos una alta inflación, donde no tenemos acceso a un crédito barato y donde tenemos presión fiscal por todos lados porque el gobierno no deja de recaudar, y sí, es posible que yo tenga un año negativo. Justamente te estoy pidiendo el crédito para reactivar mi empresa, para poder comprar bienes de capital, para comprar grano, para poder sembrar. O sea, el concepto bancario argentino es prestarle plata a los que la tienen, no prestarle plata a los que la necesitan. ¿Me entiende? Entonces, es muy difícil, por más que el gobierno tenga la buena intención de prestar plata al 25, sabiendo que la inflación proyectada es del 45, o sea que un préstamo con tasa negativa que está re bueno, y mucho más bueno está el 12,5% del CFI, está muy bueno. Pero cuando vos desembocás en el banco no entiende que vos sos una pyme que está en crisis, en una economía crítica como la nuestra. Entonces, eso termina siendo aprovechado por un grupito de empresas, ¿sí? Que yo te digo la verdad, por mi experiencia que tengo en el campo profesional y de conocer mucho, en Jujuy no son más de 50 empresas. Todas las demás tienen alguna mancha, tienen alguna deuda, tienen algún problema, o deuda fiscal, o deuda previsional, o tienen algún crédito impago que lo están refinanciando. Y con esas manchas, cualquiera sea de ellas, los bancos, en su criterio de evaluación, son tan rígidos que no te prestan, no calificas. Entonces, hasta que no cambien la forma de evaluar a los clientes
los bancos, ¿sí? Evaluar su potencialidad, evaluar su mercado, no sé, evaluar otras cosas y no solo la carpeta, le dicen la carpeta bancaria, donde vos tenés los antecedentes de toda tu empresa, y vean las manchas, que vos tenés 5 cheques rechazados, 7 u 8 o 10. Sí, bueno, fueron cheques rechazados, pero que la empresa ya los levantó. O sea, tuvo dificultades para cubrirlo en el tiempo que tenía que cubrirlo, pero lo terminó cubriendo. Hay todo un sistema de información para poder ordenar esto que le estoy diciendo. Ah, no, bueno, sí, lo cubriste, pero bueno, te rechazaron 10 cheques. Bueno, sí, pero pagué los 10 cheques, y pagué intereses, pagué gastos. Ah, no, bueno, pero no cumpliste. Entonces, ya no te califica. O sea, ¿me entendés? El sistema bancario nuestro es tan rígido que también no contribuye a que cuando haya condiciones de inversión por tasas baratas, como se espera que haya este año y está empezando a ver, las empresas no tengan tan fácil acceso. Entonces, una de las cosas que se están planteando hoy al gobierno es decir, no sé, veamos qué hacemos con el sistema bancario, porque el sistema bancario no colabora con la reactivación de la economía, ni de la economía ni de la empresa. Así que bueno, esta sesión me acaba de informar Zoom que se va a cerrar en 10 minutos. Ya estamos concluyendo, es más, ya hemos concluido, pero sin embargo me quedó mucho por comentarle y en el apuro de saber que esto se corta, de nuestra situación hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir, ¿no? Entendiendo que la inversión, o sea, el crecimiento del PBI va a depender de la posibilidad de que haya ahorro y yo pueda tomar un crédito bancario para poder invertir, ¿sí? Hacerlo en la economía real y que eso genere crecimiento. ¿Qué pasa? Algo que no le dije, porque en la urgencia de la velocidad. Cuando yo abro un nuevo campo o una nueva fábrica o compro un goma para mi tractor, ¿sí? Lo que estoy haciendo es generar trabajo. O sea, cuando yo abro una nueva fábrica, tengo que contratar 30 personas para que trabajen. Cuando yo invierto en comprar 4 gomas para el tractor nuevo, estoy ayudándolo al fabricante de goma a que venda producto. Y si todos le compramos goma, ese tipo va a decir, necesito 5, 6 o 10 empleados más porque la demanda de goma que estoy teniendo es fabulosa y ya no me alcanza con el personal que tengo. Cuando yo voy a abrir un campo nuevo, voy a necesitar de gente, voy a necesitar de contratistas, voy a necesitar de todo tipo de servicios y de bienes para abrir un campo nuevo que generan trabajo en otras empresas y esas empresas, si todos habilitamos nuevos campos, van a decir, necesito más gente, porque la fábrica de alambre, a Sindar, le están demandando alambre porque hay 1 millón de locos que quieren alambrar los campos porque hay crédito, han podido acceder a un crédito barato, hay mucha gente habilitando campos. Entonces voy a tomar 50 personas más. Entonces, el crecimiento de la economía, el crecimiento del PBI, es el crecimiento del empleo. Y el crecimiento del empleo es el crecimiento del bienestar de la sociedad. Entonces no vamos a tener 1 de cada 10 de la población económicamente activa sin trabajo. ¿Sí? Que es una carga, en definitiva termina siendo una carga para el Estado y para el gasto público y para su familia. Eso lo vamos a ver cuando veamos el desempleo, porque el desempleo no solo acarrea problemas sociales, como el alcoholismo, la drogadicción, la delincuencia de todo tipo, el robo, qué sé yo, que eso es interno, sino que también acarrea un problema para la sociedad por todo esto que dije, más el gasto que tiene que realizar el Estado para mantener un desempleado. O sea que no es una buena noticia que haya desempleado, es una muy mala noticia para la sociedad, para el Estado y para todos nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer, y esto es el resumen del curso, crecer y no dejar de crecer para poder tener cada día mayor
cantidad y calidad de empleados, porque cuando el recurso humano como factor de producción se empiece a tornar escaso, porque ya casi todos tienen trabajo, como todo bien en oferta y demanda aumenta su precio. Entonces los empleados van a empezar a ganar cada vez mejor. Pero eso por un problema de abundancia o no de empleados. Si yo propendo a que crezca la economía, voy a tener cada vez mayor escasez de desocupados, entonces quiere decir que voy a competir con otras empresas por los recursos humanos y voy a tener que pagar mejor. Esa es la forma de conseguir mayor cantidad y mejor remunerada de trabajo. Pero para eso tiene que haber ahorro. Y no tiene que haber un Estado que compita por mi ahorro, porque si no las tasas se me disparan. O sea que para eso el Estado tiene que ser superavitario y ayudarme a que haya ahorro para las empresas. Y para eso nuestra balanza comercial también tenemos que propender a que sea positiva. Entonces, si tuviéramos todos esos elementos, bueno, estamos condenados al éxito. Pero lamentablemente, nuestra situación actual y de los últimos 70 años, es que venimos en estos vaivenes donde si no nos faltan 10 centavos, nos faltan 20, y cuando nos sobran 3 centavos durante 2 años y volvemos a necesitar y venimos en un problema de caja, que es nuestra deuda externa, porque alguien tiene que financiar esto. Bueno, ¿alguna pregunta? Faltan 4 minutos para que se cierre la sesión. ¿Queda alguna pregunta?